sentirme invitado para esta capacitación como parte de su programa de capacitación en integridad pública y lucha contra la corrupción. El tema que voy a abordar el día de hoy es errores que generan riesgos en los procesos de contratación de obras, bienes y servicios, como bien se ha mencionado anteriormente. En principio creo que es importante hacer una diferencia para aclarar un poco las competencias, ¿no? Sé que a veces se confunde mucho el tema de la labor propia del OCE con la labor de la Contraloría General de la República y por ende de sus órganos de control institucional, por el mismo hecho que estamos en cierta forma relacionados, ¿no? Digamos que la Contraloría, a través de sus controles concurrentes en los diversos procesos de contratación, puede identificar también vulneraciones a la normativa de contratación pública, ¿no? Para dar un contexto general, bueno, la función de la Contraloría General de la República es supervisar, verificar la correcta aplicación de las políticas públicas, y acá viene el punto creo que central, ¿no? Y el uso de los recursos de bienes del Estado a través de, bueno, de sus gerencias regionales de control, los órganos de control institucional y las sociedades de auditoría. En cambio, el OCE supervisa los procesos de contratación pública que realizan las entidades del Estado a fin de que estos sean íntegros, eficientes y competitivos en beneficio de los ciudadanos. También promueve las mejores prácticas en los procesos de contratación de bienes, servicios, ejecución de obras y consultoría de obras. Creo que el punto importante acá es que si bien ambos, y creo que los que estamos en la administración pública buen tiempo, vemos que el OCE, por ejemplo, supervisa los procesos de contratación, pero digamos se circunscribe al cumplimiento de la normativa de contratación pública. Por ejemplo, no es que el OCE diga, digamos, persona tal ha realizado tal actuación y esto ha generado un perjuicio, ¿no? El OCE solamente dice, bueno, la situación descrita en la base contraviene el artículo tal o la directiva tal, y a ese punto nomás se circunscribe. Y hace una recomendación al titular de la entidad en caso que sea un vicio sustancial que afecte la contratación, de declarar la nulidad del procedimiento. A diferencia de la Contraloría General de la República, que si bien también identifica estas transgresiones, ¿no? Como parte de sus acciones de control, em, sí individualiza, ¿no? Las responsabilidades, persona tal, funcionario responsable de tal área, ¿no? No hizo su labor de forma adecuada o omitió tal situación, etc., ¿no? Entonces, como les digo, para cerrar este punto, el OCE solamente se circunscribe a verificar el cumplimiento de la norma de compra pública. Como les comentaba, bueno, el OCE, como parte de esta labor que tiene, se le ha encomendado también por la norma de compra pública hacer la función de supervisión de los procesos de contratación, cautelando el cumplimiento de la normativa de contratación pública. Para esto tiene un órgano de línea que se llama la Dirección de Gestión de Riesgos, que es la que se encuentra a cargo del desarrollo de estas acciones de supervisión. Y bueno, es en el marco de esta actividad que esta dirección ha identificado diversos errores frecuentes que vulneran a la normativa, ¿no? Estos pueden afectar la validez del procedimiento, generar incidencias durante la ejecución contractual, con distintas consecuencias, ¿no? Como perjudicando la finalidad pública. Por eso en la presente sesión vamos a buscar de resaltar estos errores frecuentes que se cometen en las contrataciones de bienes, servicios y obras, para poder brindar recomendaciones para la mitigación de estos tipos de errores, ¿no? Bueno, eso es un poco de lo que vamos a abordar. Bueno, empecemos por los conceptos importantes que considero relevante resaltar, ¿no? Las bases del procedimiento de selección, digamos que es el documento del proceso de selección donde están las reglas de lo que va a ser la contratación en particular, ¿no? Digamos que ahí está contenido todo lo necesario para que el proveedor esté informado del alcance de la contratación y también para que la entidad haya descrito sus actividades que van a buscar, que buscan la satisfacción de la necesidad pública al final, ¿no? Se componen por tres secciones: la sección general, donde están las disposiciones comunes al procedimiento de selección que no pueden modificarse; la sección específica, donde están las condiciones especiales del procedimiento de selección, en las que se debe incorporar información técnica y económica del expediente de contratación; y bueno, los anexos, que son las declaraciones juradas, formatos que, bueno, debe llenar el proveedor a fin de presentar su oferta, ¿no? Bueno, todos estos tipos el compendio de la legislación y documentos normativos del OCE están en el link que aparece ahí. Ahí es donde están las bases de los diversos procedimientos de selección que las entidades públicas realizan. Ahora, apuntando un poco también a lo que constituyen la mayoría de los errores comunes que se incurren,
estos también abordan mayormente el tema del requerimiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo se divide esto? En bienes, digamos que son las especificaciones técnicas, que básicamente es el detalle técnico de las características del bien que la entidad va a contratar, ¿no? Y los requisitos de calificación, que básicamente con este punto se busca medir la capacidad del proveedor de poder ofertar lo que la entidad requiere, ¿no? Es decir, a través de distintas circunstancias o documentos, la entidad se genera una certeza de que el proveedor que va a elegir va a poder cumplir con la necesidad que busca cubrir. En el caso de los servicios, bueno, los términos de referencia también es la descripción de lo que se va a contratar. eh, Están también los mismos requisitos de calificación, solo que digamos que dependiendo el objeto de la contratación, estos pueden variar, ¿no? Como por ejemplo en el caso de servicios, bueno, se ve que hay un detalle mayor, ¿no? En caso de la calificación del profesional clave, como formación académica, capacitación, experiencia del plantel profesional. Y bueno, en obras también lo propio, ¿no? También tiene sus, la sección donde se detalla el requerimiento, las condiciones de la contratación y además los requisitos de calificación también, ¿no? Ahora, bueno, vamos a abordar un poco la casuística que se ha identificado durante la supervisión realizada por la Dirección de Gestión de Riesgos a través de sus subdirecciones. En primer lugar, bueno, en bienes, servicios y obras se advierte que recurrentemente la entidad, en el capítulo 3 del requerimiento, eh, requiere documentos que no están previstos en el capítulo 2, ¿no? En el capítulo 2 de la base estándar hay una sección donde se precisan los documentos que deben presentarse, ¿no? Declaraciones juradas, por ahí algún folleto, catálogo, etc., ¿no? Pero a veces, por ejemplo, en el requerimiento, dentro de la descripción de la característica del bien, se incluye un documento adicional que no está previsto en la otra sección, ¿no? Lo cual es una incongruencia y es un error muy recurrente que se ha identificado, ¿no? Como vemos, bueno, el órgano encargado de las contrataciones o el comité de selección, según correspondan, no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de la oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación o requisitos para perfeccionar el contrato, no previstos en el numeral correspondiente del capítulo 2 de las bases. Esa es una nota muy importante que está en la base estándar, ¿no? Que incluso a pesar que está ahí resaltado en la base estándar, es un error que se sigue incurriendo, ¿no? También otro error que hemos advertido es el plazo de responsabilidad del contratista por vicios ocultos. La norma establece cierta cantidad de años para este tipo de responsabilidad por vicios ocultos. Sin embargo, a veces en la base del proceso no se indica el mismo o peor, hay incongruencias en secciones diferentes de la base respecto al tiempo, ¿no? Otro error común también es el empleo de términos como oportunamente, entre otros, ¿no? Son términos que no son objetivos. Lo que se busca es que la contratación, las bases de la contratación puedan ser entendidas cabalmente. Entonces, la inclusión de estos términos subjetivos trae como consecuencia a veces que la evaluación del comité eh, obedezca a un criterio diferente al del proveedor que ha presentado su oferta, ¿no? Y esto genera al final controversias, digamos, por las decisiones del comité que pueden llevar a apelaciones y a posibles nulidades de la contratación, ¿no? Afectando por ende la satisfacción oportuna de la necesidad pública, porque el procedimiento se dilata. Otro tema también es las incongruencias entre la información consignada en la ficha CAC de las bases del procedimiento. Por ejemplo, el valor referencial, la denominación del objeto, nomenclatura del procedimiento. Y esto usualmente pasa por un copiar y pegar, ¿no? A veces, bueno, algunos tenemos modelos, digamos, de cómo hacer una base o algún descrito, algún documento, o a veces toman como referencia algo del año pasado o de periodos anteriores. Y a veces esto ha sido actualizado para satisfacer la necesidad actual. Sin embargo, bueno, por un error manual, muchas veces observamos esto, ¿no? De que no se corrige este tema. Otro punto también son las incongruencias en la información contemplada en el capítulo 1, generalidades, y el capítulo 2, requerimiento, como plazo de entrega del bien, prestación del servicio, la ejecución de la obra, documentos a ser presentados por el contratista para el pago, entre otros, ¿no? Sí es muy importante hacer una lectura final de la base, si es posible apoyarse en todos los miembros del comité para que puedan leerlo, ¿no? Antes de la convocatoria, para evitar este tipo de incongruencias o errores que puedan haber en las bases. Es muy importante el trabajo colaborativo de todos, porque a veces, bueno,
digamos que por las grandes cargas que tienen los logísticos y son temas que pueden suceder, ¿no? Que se pase, digamos, una incongruencia o información que esté en capítulos diferentes de la base de distintas formas. Y bueno, como les he mencionado, esto ya trae como consecuencia posibles controversias y incluso podría acarrear un vicio de nulidad en la contratación. Bueno, siguiendo con los errores en caso de bienes y servicios, por ejemplo, en la documentación para la admisión de las ofertas, a veces las entidades ponen en los documentos para la acreditación de las especificaciones técnicas que se requiere hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales u otros, ¿no? Sin embargo, bueno, la base estándar precisa que cuando requieras este tipo de documentos debes precisar cuál aspecto de las especificaciones técnicas del bien deseas acreditar. Es decir, si un bien tiene distintas características, ¿no? Por ejemplo, la luz, el diámetro, peso, entre otras cosas, ¿no? Digamos que estas hojas técnicas, catálogos, brochures, en la base se debe precisar, ¿no? Que se pide estos documentos para acreditar el peso o cierta característica del bien, ¿no? Como vemos, hay una resolución del tribunal que se ha consignado que en el cual, bueno, no es posible, indica, ¿no? Que no es posible acreditar la totalidad de las especificaciones técnicas del bien ofertado con hojas técnicas, catálogos, brochures, etc., ello atendiendo a que la información requerida por las entidades no es homogénea y obedece a las particularidades de su necesidad, ¿no? Siempre debe precisarse qué aspecto del bien o qué característica del bien se requiere acreditar a través de estos documentos. Otro punto también que se ha advertido en el marco de la supervisión es que se requiere la presentación de declaraciones juradas adicionales a la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas y términos de referencia. En las bases, dentro de los documentos para la admisión de oferta, ya se establece una declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas. Es decir, si para la entidad, digamos en el caso de bienes, eh, basta con que solamente haya una DJ respaldada por el principio de presunción de veracidad, ¿no? Por parte del proveedor de que cumple con lo que se requiere para la satisfacción de la necesidad pública, basta con eso. No es necesario poner otro tipo de declaraciones para, digamos, declaración jurada para esta otra característica, declaración jurada para esta otra condición, etc., ¿no? Si es que no van a requerir hojas técnicas, catálogos, brochures, manuales u otro tipo de documento para acreditar alguna característica técnica especial, solo basta con la declaración jurada de especificaciones técnicas. Y esto es un error muy recurrente que encontramos en las bases de las contrataciones, ¿no? Otro punto también que hemos advertido es el requerimiento de la presentación de muestras. Bueno, la base estándar ya te establece los lineamientos mínimos que debes considerar para cuando la entidad requiere muestras, ¿no? Sin embargo, las entidades recurrentemente consideran la metodología organoléptica, que esta metodología es, digamos, la verificación a través de los sentidos, eh, vista, olfato, tacto, etc., ¿no? Y bueno, como comprenderán por la propia definición de esta metodología, se puede prestar a subjetividades y por ende, como también se ha mencionado anteriormente, controversias durante la etapa del otorgamiento de la buena pro, posibles apelaciones y también posibles nulidades, ¿no? Hay una resolución del tribunal que se ha consignado acá, que, bueno, que establece que en virtud del principio de transparencia debe tenerse presente que el mediático organoléptico no resulta válido por resultar subjetivo, en la medida que no está referido al cumplimiento de estándares que puedan ser calculados de manera homogénea, sino que están referidos a la opinión de los evaluadores, la cual no puede ser calculada o medida de manera exacta u objetiva. Como les digo, siempre en las bases de los procedimientos hay que procurar siempre de poner condiciones objetivas, ¿no? Em, Ahora, otro punto también de errores que se han advertido son exigencias no acorde con la normativa de contratación pública, ¿no? Por ejemplo, la entidad hace referencia a fabricación o procedencia, procedimiento de fabricación, marcas, etcétera, ¿no? Bueno, en el ejemplo, por ejemplo, vemos que se ha hecho referencia a Zebra, ¿no? Esta es una determinada marca de colchón como, bueno, la mayoría ya debe conocer, ¿no?
y en la contratación no se puede hacer este tipo de orientaciones hacia determinada marca, fabricación, procedencia, ¿no? Salvo que, bueno, como menciona el artículo 29, que la entidad haya implementado el correspondiente proceso de estandarización debidamente autorizado por su titular, en cuyo caso se agregan las palabras o equivalente a continuación de la referencia, es decir, sería cebra u equivalente. Pero es un poco complicado que se estandarice los colchones, ¿no? Em, Ahora en la nueva norma se le ha cambiado un poco, se le ha cambiado el término, ahora es compatibilización, ya no va a ser la palabra estandarización, pero el sentido sigue siendo el mismo, ¿no? Ahora, también otro tema es, requieren experiencia expresada en tiempo. Por ejemplo, contar con experiencia de 12 meses en servicios similares, ¿no? Eso también es otro tema recurrente que se ha advertido. Em, En el caso de la subasta inversa electrónica, un error, bueno, muy recurrente es el usar una versión no vigente de la ficha técnica. Debemos, bueno, considerar que la subasta inversa se guía a través de una ficha técnica, la cual es aprobada, ¿no? Y debe ser de uso obligatorio. En la página de Perú Compras pueden encontrar las fichas y sus correspondientes actualizaciones. Siempre hay que estar muy atento a las distintas versiones de las fichas técnicas de los bienes que vamos a contratar, porque es cierto que se actualizan algunas constantemente, ¿no? Entonces es importante que antes de convocar o incluso cuando están haciendo el requerimiento también, estén verificando si la ficha que cubre la necesidad que buscan satisfacer es la última versión, ¿no? Porque esto también puede considerar una transgresión en el proceso de contratación y por ende derivar en una posible nulidad. En el caso de las subastas, también otro error es la información sobre el certificado de calidad del bien, transporte u otros, el cual no se encuentra acorde a los establecidos en el documento de información complementaria. Las fichas de subasta tienen, bueno, su sección donde describen las características del bien y además otra sección que es documento de información complementaria, que bueno, son, digamos que también está estandarizado algunos tipos de documentos que la entidad debe requerir, ¿no? Para este tipo de contrataciones a través de subasta inversa electrónica. Otro punto también es que se requiere experiencia del postor en la especialidad. En las fichas de subasta inversa no se requiere este tipo de- de experiencia, ¿no? No resulta atendible ponerlo. También otro punto es que se incluyen características adicionales a las previstas en la ficha técnica. Es decir, la ficha técnica es un tema fijo, salvo que en alguna sección te diga que se puede incluir otra documentación, ¿no? Pero siempre hay que tener muy cuidado, hay que ser muy cuidadosos con lo que dispone y prohíbe la ficha, ¿no? Eh, a fin de evitar, como les he comentado, que se incurran en nulidades en las contrataciones. Por ejemplo, en el caso que está expuesto acá, vemos pues que en las especificaciones técnicas dice bolsa o envase de 4 pliegues, ¿no? Pero por ejemplo en la ficha técnica dice un envase Big Bag, que es una bolsa flexible de tamaño grande utilizado para almacenar, etc., ¿no? Entre otras características. Entonces, sí, hay que ser muy cuidadosos para que lo que en verdad queremos contratar coincida con lo que está con la ficha técnica aprobada por Perú Compras. Otro punto también a considerar es en los requisitos de calificación o habilitación. En el caso de los concursos públicos, licitaciones públicas y adjudicaciones simplificadas, por ejemplo, errores recurrentes que advertimos es la presentación de la inscripción en el RNP y copia de la ficha RUC. Estos son documentos que, bueno, las entidades recurrentemente ponen en esta sección de habilitación. Sin embargo, hay que considerar que el RNP y la ficha RUC son documentos transversales para cualquier tipo de contratación. Tienes que tener tu RNP para poder contratar con el Estado y también tienes que contar una ficha RUC, ¿no? Para el tema de declaración con SUNAT, etcétera. Entonces, lo que se busca con el requisito de calificación de habilitación es establecer el documento que habilite específicamente al proveedor a desarrollar la actividad comercial objeto de la contratación, ¿no? Lo específico. No poner RNP o ficha RUC, que como les menciono es transversal y todo el mundo lo tiene que tener, ¿no? Em, por ejemplo, en la experiencia del postón en la especialidad, se ha identificado que no se consigna el monto de la facturación en números y letras. Eso es un tema también
no hacer caso a las disposiciones que están en las bases estándar, ¿no? Porque la regla es clara, tienes que consignarlo tanto en número como en letras. O también otro caso es que el monto facturado requerido en la base supera el límite establecido en las bases estándar. Las bases estándar te establecen un límite puntual del monto de experiencia que puedas requerir como máximo, ¿no? Sin embargo, algunas entidades consignando un monto superior, este, o incluso a veces no consideran un monto, ¿no? A pesar que la base estándar te lo exige como obligatorio. Otro punto es en el caso de la habilitación, en el caso de la subasta inversa electrónica, que no se incluyen los requisitos de habilitación previstos en el documento de información complementaria, o que incluso incluyen requisitos de habilitación no previstos en el documento de información complementaria, o que no corresponde al objeto contractual, por ejemplo, copia de licencia municipal de funcionamiento, copia de certificado de saneamiento ambiental de establecimiento, entre otros ejemplos, ¿no? Continuando, bueno, en el caso de las obras, y los errores recurrentes que se han podido advertir son, por ejemplo, que el valor referencial tiene una antigüedad mayor a las 9 meses de aprobado el presupuesto de obra, ¿no? Es, es muy recurrente el tema de la antigüedad. A veces se convoca ejecuciones de obras con expedientes técnicos ya con una antigüedad de 10, 11, 12 meses. Y esta es una observación recurrente que se hace correspondiendo que se actualice el presupuesto del expediente. Otro punto también es la incongruencia entre el valor expresado en número y letras. El cálculo del límite superior e inferior es incorrecto. Sobre este punto también es un tema que, digamos, nosotros lo advertimos bastante. En el caso de las obras es el inferior 90% y el superior 110% del valor referencial. Entonces hay que ser muy cuidadosos con el cálculo que se realice y el redondeo, además, ¿no? Que también a continuación se señala como otro error recurrente. Eh, Como podrán ver en el ejemplo, este, del cálculo del 90% del valor referencial, termina en 553. Al tener más de dos decimales, el valor se tiene que redondear, ¿no? Entonces, es un tema que hay que ser muy cuidadoso en hacer las operaciones porque esto, por ejemplo, eh, puede significar que una empresa al momento de formular su oferta se guíe por el límite inferior que está en la base y digamos que este ha sido incorrectamente calculado, ¿no? Lo cual va a tener como consecuencia que esta oferta no sea considerada, ¿no? Por haberse ido más abajo del límite inferior, pero por un tema que obedece a la deficiencia de la base. Y esto, bueno, nuevamente puede traer una controversia, digamos, del otorgamiento de la buena prueba de la evaluación de las ofertas con la consecuente presentación de recurso de apelación y una posible nulidad. En el caso de los errores identificados en las penalidades, bueno, se ha identificado que no se incluyen los supuestos de aplicación de penalidad obligatorios, que están en el artículo 190 y la base estándar. El supuesto de las penalidades obligatorias difiere del texto preestablecido en la base estándar. Se incluye el supuesto de aplicación de penalidad correspondiente al cuaderno de obra físico, pese a que se indica que el uso del cuaderno de obra ya es digital. Repetición o duplicidad de penalidades, se incluyen supuestos de aplicación de penalidad inmersos en una penalidad obligatoria. Por ejemplo, en este caso, la penalidad obligatoria del artículo 190 es que en caso el contratista incumpla con su obligación de ejecutar la prestación con el personal acreditado o debidamente sustituido. Y, por ejemplo, la entidad no cumple con proveer o hay ausencia del personal establecido en su propuesta estratégica, técnica, según el cronograma y tiempo de participación. Esto es un ejemplo, ¿no? De, por ejemplo, de una penalidad que ya no iría, ¿no? En el caso, bueno, seguimos con la ejecución de obras. Por ejemplo, en las exigencias no acordes con la normativa, eh, las entidades establecen en las bases que los postores deben mantener el monto de los gastos generales del expediente técnico de obra. O, por ejemplo, también que deben establecer la fecha de la determinación de su presupuesto, eh, o que no pueden bajarse de cierto porcentaje establecido en los gastos generales. Estas son condiciones que exceden a lo previsto en la norma de compra pública, ¿no? Porque la norma solo establece los límites en el caso de ejecución de obras del 90 y 110%, ¿no? Ya la determinación de los montos que el propio proveedor realice de su oferta económica,
responde a un tema de mercado y algo que pasa por la determinación de sus propios costos, ¿no? Entonces, estos tipos de restricciones o consideraciones que establecen las entidades no resultan atendibles, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una resolución del tribunal en el cual, bueno, se detalla que la entidad ha formulado una regla ilegal en su requerimiento al establecer que los porcentajes debían consignar en su anexo número 6 el porcentaje y o montos del costo directo, los gastos generales fijos y variables de utilidad, entre otros, y que estos no deben modificarse. Eh, la entidad busca, con la regla en discusión, que los postores oferten los mismos porcentajes y montos del expediente técnico. Esto es una contravención a la libertad de decisión de los postores para poder ofertar el monto de sus ofertas económicas, según les convenga, ¿no? Como básicamente detalla la idea que un poco ya les di, ¿no? Que las entidades a veces establecen reglas que exceden lo previsto en la norma de compra pública para este tipo de casos. Otro punto también es que en las bases se exigen constancia de visita de campo en el caso de las obras, ¿no? Para la admisión de la oferta. La constancia de visita de campo es algo facultativo que el proveedor en todo caso podría requerir a la entidad para tener un mayor alcance del terreno y de las condiciones del mismo para poder formular su oferta o si en realidad le genera un interés participar en la ejecución de esa obra, ¿no? Sin embargo, algunas entidades lo establecen como obligatorio y esto es una exigencia que nosotros observamos recurrentemente em, en el entendido de que puede ser que sea un proveedor de una zona alejada y tiene que incurrir en ese tipo de gastos para poder verificar las condiciones del terreno cuando la información necesaria para poder formular una oferta está en el expediente técnico de obra y en las bases de la contratación. Entonces, este tipo de pedidos no resulta exigible o atendible. Incluso también hay casos, ¿no? Que las entidades establecen un horario para la visita de campo o alguna dirección y el proveedor va y al final no había nadie o le dicen que la persona encargada no está. Entonces hay ese tipo de interacción que puede ser un poco peligrosa en la connotación. Em, los requisitos de calificación, se ha advertido como errores, por ejemplo, que en el equipamiento estratégico no se encuentra acorde con la relación de precios y cantidad de recursos requeridos por tipo en el expediente técnico. En las bases de la contratación, entre los requisitos de calificación de las ejecuciones de obras, se establece la relación del equipamiento estratégico, ¿no? Cuáles son sus características, su potencia, etc. Y muchas veces este no coincide con el que está en el expediente técnico de la obra. Como les dije, bueno, esto es una incongruencia con las consecuencias que ya les he mencionado que puede traer. Otro punto es el plantel profesional clave y experiencia del postor en la especialidad. No se encuentra acorde a la ficha de homologación correspondiente. Algunos tipos de obras tienen una ficha de homologación ya eh, establecida que estandariza los requerimientos del personal, su profesión, su experiencia y también, por ejemplo, el tema de la definición de obras similares, dependiendo del tipo de obra, ¿no? En este ejemplo, vemos en una obra para pavimentación de vías urbanas, en la columna, tres columnas de la izquierda está lo que dice la base, ¿no? Por ejemplo, pone que el residente de obra sea un ingeniero civil y o arquitecto. Sin embargo, la ficha homologada de la contratación para las obras de pavimentación de vías urbanas dice que solamente debe ser ingeniero civil. Si bien en este caso, en este ejemplo, la base buscaría ampliar, digamos, la profesión, ya hay una ficha homologada que ha estandarizado cómo es que debe pedirse este requerimiento y debemos ceñirnos a lo que ésta establece. Incluso vemos también en el ejemplo que en la ficha homologada se requiere un especialista ambiental, pero digamos en el proyecto de bases no ha sido consignado. Otro punto también es que se incluyen componentes como parte de la definición de obras similares para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad. Digamos que esta observación es una observación que ha sido recurrentemente realizada por la supervisión desde aproximadamente el año 2022, 23, 24. Eh, ¿Y a qué se refiere puntualmente? Bueno, la base estándar, cuando habla de la acreditación de las ejecuciones de obras, establece que el postor debe acreditar
copia simple de contratos, sus respectivas actas de recepción de obra, contratos y sus respectivas resoluciones de liquidación, o con cualquier otro tipo de documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida. Entonces, la base estándar ya te establece digamos, unas pautas cerradas de qué es lo que, los documentos que debe presentar el proveedor para poder acreditar su experiencia. Sin embargo, dentro de la definición de obras similares, las entidades a veces, bueno, consignaban, por ejemplo, la ejecución, construcción, remodelación, digamos, voy a poner un ejemplo, ¿no? De vías urbanas, ¿no? De vías urbanas o de, digamos, infraestructura educativa, etc., ¿no? Eh, pero, digamos que hacían precisiones adicionales, como por ejemplo, que una vía urbana que tenga una pileta, con tal diámetro, o por ejemplo, la infraestructura educativa que tenga, digamos, diversas condiciones específicas, ¿no? Entonces, muchos sabemos que en los documentos que los postores presentan para la acreditación de la experiencia en la ejecución de obras, como son los contratos, las resoluciones de liquidación, entre los otros documentos que ya les he mencionado, no hay ese nivel de detalle, ¿no? Lo que obliga a que el proveedor tenga que adjuntar mayor documentación como el presupuesto de la obra, el desagregado de gastos generales, eh, la memoria descriptiva, entre otros documentos específicos. Y esta situación generaba muchas controversias durante la evaluación de las ofertas. Es por eso que el acuerdo de sala plena del Tribunal de Contrataciones del Estado eh, estableció que no correspondía solicitar la acreditación de componentes como parte de la definición de obras similares. Si bien dentro de las conversaciones que, bueno, se han tenido algunas veces con las entidades sobre estos temas, algunas lo buscan como para que tener la certeza específica de que el proveedor va a poder cumplir con todas las condiciones o características requeridas para la obra. Eh, es cierto que también este punto ha sido muy mal llevado por otras entidades, ¿no? Teniéndolo como una especie de argumento para direccionar un poco la contratación o ya llegar a pedir la acreditación de una condición súper específica, ¿no? Eh, la cual, como les mencionaba, en muchos contratos o resoluciones de liquidación no está ese nivel de detalle. Y bueno, esto como consecuencia trajo descalificaciones y toda una problemática que fue abordada por el tribunal en ese acuerdo de sala plena que les menciono. Em, Como de parte de las deficiencias también identificadas en las obras, bueno, vemos la publicación del expediente técnico de obra, que no se publica el programa de ejecución de obra, el presupuesto, metrados y otros estudios. Documento que contiene el presupuesto, metrados, planos u otra información es ilegible y o incompleto. Hay que tener mucho cuidado al momento de la convocatoria de los procesos de ejecución de obras en subir la documentación completa al SEACE. Eh, la falta de este tipo de documentos, como por ejemplo el programa de ejecución de obra, puede acarrear una nulidad de la contratación. Entonces, es muy importante hacer un checklist o un control adecuado y cuando se realiza la carga se hace de estos documentos del expediente técnico de obra. También es muy importante considerar el tema de la legibilidad del mismo. A veces hemos, bueno, identificado que las entidades tienen sus planos, su documentación de las obras en físico, ¿no? En grandes files, porque bueno, las obras conllevan a que se emitan un volumen alto de documentación, ¿no? Para, sobre todo en el expediente técnico de obra. Entonces, las entidades a veces escanean hoja por hoja de todos los planos y a veces en esa actividad que realizan se les puede pasar una hoja o el escaneado, digamos, no es de la calidad adecuada. Entonces, es importante aclarar que no es necesario que esté el expediente de obra subido en el SEACE escaneado con las firmas de los proyectistas. Esto ya ha sido abordado en diversos pronunciamientos que ha tenido el OCE.
porque al final lo importante es que en el expediente de contratación físico que maneja la entidad sí se cuente con las firmas de los proyectistas. Sin embargo, en el SEACE puede ser cargado con otro tipo de formato más amigable para la subida de este tipo de archivos, ¿no? Y evitar, digamos, estas dificultades en el manejo operativo de la subida de los archivos al SEACE. Respecto a los gastos generales, por ejemplo, bueno, se identifica que a veces no contemplan los gastos por adelanto directo y o para materiales e insumos, pese a que en las bases del procedimiento se ha establecido esa exigencia, ¿no? Es decir, bueno, la sección correspondiente de la base se establece que se va a dar adelanto, ¿no? Sin embargo, uno revisa los gastos generales y no está contemplado ese costo. Por ejemplo, también otro caso es que no se contemplan los gastos por el seguro contra todos riesgos o no se prevé la contratación de todos los profesionales que conforman el plantel profesional clave. Respecto a la gestión de riesgos, se ha identificado que no se emplean los formatos obligatorios establecidos en la directiva correspondiente con los debidos formatos y anexos que ésta contiene. Hay incongruencia entre los riesgos identificados y la asignación de los mismos. Mayormente, bueno, se ha podido observar que a veces el formato no se llena de una forma adecuada, ¿no? Por ejemplo, la asignación de riesgos son para el contratista o para la entidad, ¿no? Y a veces, bueno, lo llenan poniéndole a ambos un riesgo que en realidad no solo debe ser orientado hacia una de las partes, ¿no? Entonces sí hay que tener mucho cuidado con este tipo de formatos que son obligatorios por la directiva que he señalado. Otro punto es respecto al costo de hora hombre. No se considera la remuneración básica de acuerdo al acta final de negociación colectiva en construcción civil vigente a la fecha de elaboración del presupuesto de obra. Siempre es importante estar revisando la tabla salarial porque esta puede variar, digamos, los montos de las remuneraciones. Eh, entonces es importante tener actualizados los mismos. Se recomienda, en realidad, cuando se está elaborando el presupuesto, estar chequeando em, constantemente esta tabla porque puede variar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ejecución de obras, un error muy recurrente es incongruencias en la información contenida en el presupuesto de obras y metrados. Como pueden ver en el ejemplo que les estoy detallando, digamos que en el archivo del presupuesto de obra hay información que no se condice con el archivo relacionado a los metrados, ¿no? Ya sea en la cantidad de los metrados o en la descripción de la partida o la numeración del ítem. Siempre hay que tener mucho cuidado con este tipo de deficiencias, ¿no? Es importante por eso que cuando elaboren o revisen el expediente técnico elaborado por el consultor, se haga una revisión pausada y creo que en equipo, ¿no? Para poder, porque a veces a una persona, digamos, por la premura de convocar, eh, puede obviar revisar estos aspectos, ¿no? Pero sí es necesario que sean revisados para evitar, digamos, durante el transcurso del proceso, consultas, observaciones o posibles denuncias respecto a este tema, que incluso cuando ya está muy avanzado el proceso, digamos, para otorgamiento de la buena pro, eh, sí podría dilatar al final la contratación, ¿no? Entonces, por eso es bueno que ustedes, o los que están, bueno, en logística, en el área usuaria o en el área de obras correspondiente, hagan los filtros y gestionen adecuadamente sus riesgos para evitar este tipo de errores. Como aspectos importantes, bueno, considero que las bases del procedimiento deben ser legibles. Hay que tener mucho cuidado con el tema del el escaneado de los documentos, ¿no? Como les he mencionado, a veces las entidades, bueno, por respetar, digamos, o para que se visualice la firma del miembro del área usuaria que ha hecho el requerimiento o de los proyectistas a cargo del expediente técnico de obra, escanean los documentos que se les envía, pero a veces la calidad del escaneado no es la adecuada, ¿no? Incluso puede convertir al documento ilegible
y esto puede, dependiendo de la información que no se pueda leer, acarrear una nulidad en la contratación. Entonces, es importante que puedan gestionar estos problemas internamente dentro de la entidad para evitar la dilación de la satisfacción de la necesidad. Y bueno, y por ende, que se puedan porque una nulidad siempre conlleva a la determinación de responsabilidades. eh, entonces, es importante que tengan mucho cuidado con esto para evitar que tengan problemas y estar, digamos, brindando sus descargos al órgano de control institucional o a la Secretaría Técnica de su entidad. Otro tema es que, bueno, el expediente técnico de obra debe ser publicado de forma completa y legible, es algo que ya les he mencionado. Es muy relevante que tengan cuidado con estos puntos. Em, En el caso de la publicación del expediente técnico de obra, si bien la base estándar te permite poner en un link o en una página web, digamos que esto es como que optativo y es siempre como adicional si es que la entidad lo estima pertinente al expediente técnico de obra que debe estar cargado en el SEACE, en la sección correspondiente. Como les digo, el solo hecho de ponerlo en esta página o en el enlace, eh, sin que no exime la responsabilidad de la entidad de publicar el expediente técnico completo en el SEACE. Si, digamos, si no lo han colgado en la sección correspondiente del SEACE y solo está en el link, eso es una causal de nulidad del procedimiento de selección, porque el link no es, es un link manejado por la propia entidad y los archivos pueden ser fácilmente modificados o cambiados y digamos que eso es un riesgo muy fuerte en la contratación que se puede dar. La normativa establece la información que se registra en el SEACE, que debe ser idéntica a los documentos finales. No se dispone la obligatoriedad respecto a un formato específico original. Eso también es otra consideración que deben tener. Y bueno, esto ha sido un poco de los errores frecuentes que hemos identificado en la supervisión que realiza el OCE a través de sus distintas subdirecciones, que son, bueno, la cual estoy a cargo yo, que es la de procesamiento de riesgos, que básicamente vemos las solicitudes de acciones de supervisión de parte y la solicitud y también el tema de la supervisión de oficio, que es aleatoria. eh, También hay otra subdirección que ve los pronunciamientos y otra subdirección que ve las contrataciones directas, ¿no? Y todos, bueno, conformamos un equipo que se encarga de la supervisión de los procesos de todas las entidades que convocan, digamos, sus contrataciones, ¿no? Entonces es muy importante que tengan en cuenta estas consideraciones para evitar que sus procesos puedan recaer en algún vicio de nulidad y por lo tanto que se afecte la oportuna satisfacción de la necesidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Alberto, por esta presentación y por todas estas recomendaciones, esta revisión detallada que se ha realizado. Hay bastantes preguntas para responder y como hemos acabado con bastante tiempo, tenemos como unos 40 minutos para poder responder todas las consultas, así que vamos bien. A ver, vamos a empezar con la primera. Ya, con la nueva ley de contrataciones se habla de negociación con los proveedores. ¿Cómo se podría demostrar que todo es correcto? Bueno, digamos que la negociación es una nueva figura que está apareciendo en la nueva ley, la 32069. Eh, digamos que el OCE todavía y la DGA, porque es el ente rector y es quien ha elaborado la norma, está desarrollando programas de capacitación al respecto, porque la exposición que yo les he brindado ahora, digamos que es sobre la norma vigente, ¿no? La actual. Eh, y he considerado errores que pueden también suceder en la nueva norma que va a entrar en vigencia. Pero esta capacitación no está orientada, digamos, a abordar todavía esos temas nuevos que vienen en vale la redundancia, en la nueva norma, ¿no? Esto es
hay un programa de capacitación que va a realizar DGA, que realiza DGA y que el OCE va a realizar. Y creo que sería más pertinente que es en ese ámbito, si es que ustedes tienen dudas sobre la nueva norma y que entiendo que hay bastantes dudas sobre la nueva norma porque es algo que está cambiando el enfoque o la forma en que vamos a ver, digamos, las connotaciones, eh, pueda ser canalizada a través de esos medios, ¿no? Porque esta, como les menciono, esta exposición es de otro tema y ya el OCE y la DGA van a lanzar oportunamente estas capacitaciones sobre la nueva norma. Ok, perfecto. Entonces, igual si puedes compartirnos el enlace dónde es que las personas pueden inscribirse en esas capacitaciones, sería genial. Voy a buscar a ver la siguiente pregunta. Ya. Si en un proceso de selección de entrega de bienes de una sola entrega, se refiere a una sola fecha, se cumple con solo el 50% de los bienes, ¿cómo se aplica la penalidad? ¿Se aplica la penalidad como si no hubiera entregado nada o se aplica penalidad al 50% de los bienes no entregados? Perdón, no te copié bien. Se me fue un poco el audio. ¿Me puedes repetir Ya, la pregunta, disculpa? sí, sí, sí. Esta es una pregunta como de un caso en particular, ¿no? Si hay un Ah, ya. proceso de selección de entrega de bienes, ¿no? Hay un proceso de selección con una entrega de bienes, de una sola entrega, o sea que se refiere a que solo hay una fecha de entrega. Y se cumple, o el proveedor cumple con solo el 50% en la entrega de los bienes, ¿cómo se aplicaría la penalidad? ¿Se aplica como si no hubiera entregado absolutamente nada o se aplica como con un 50% de los bienes no entregados? Entiendo que se refiere a la penalidad por el plazo de entrega, ¿no? La penalidad es total, pues, ¿no? Se aplica por el total. Vamos con otra pregunta. Si en una supervisión de oficio del OCE se observa un aspecto que vulnera las bases estándar objeto de la convocatoria, ¿se debería retrotraer el proceso hasta la elaboración de las bases para hacer la corrección correspondiente? Mm, ¿Aló? Ya. Depende, porque en realidad en las supervisiones que realiza el OCE, sí es muy claro en las disposiciones que hace, ¿no? Por ejemplo, si nosotros, el OCE va a recomendar que la entidad declare la nulidad del proceso de contratación, sí lo va a decir, ¿no? Entonces, la conclusión va a ser clara donde se haga mención incluso al artículo 44 de la ley, que es de la nulidad, ¿no? Como parte de las conclusiones y dentro del análisis. Entonces, ya la entidad va a tener que aceptar esa recomendación, ¿no? Pero, por ejemplo, si eh, solamente se habla de que hay una vulneración o hay un aspecto y en la conclusión se habla de, por ejemplo, impartir directrices o adoptar acciones para evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección, el OCE no te está recomendando la nulidad de la contratación. Y esto puede obedecer a diversos criterios, ¿no? Eh, Puede ser que, digamos, el vicio no sea por consideración del OCE trascendental, o digamos que se haya evaluado que afecte la continuidad de la contratación, o por ejemplo, se puede también considerar la finalidad de la contratación, o por ejemplo, la pluralidad que ha habido en el proceso, ¿no? Digamos, si es un error, no sé, de forma que no es muy fuerte y vemos que hay 10, 9 ofertas en curso, ¿no? Y que ninguna ha tenido, digamos, que este error no ha tenido incidencia en la admisión, no admisión o calificación, descalificación de ninguna de estas ofertas, son escenarios que el OCE evalúa como tal, ¿no? Para hacer este tipo de recomendaciones. A ver, vamos con la siguiente pregunta. Ya.
¿Qué acciones se tomaría si un proceso está en curso, pero vemos que existe ambigüedad de referencia? Es muy parecida al anterior, ¿no? Se debería como anular, Ah, retrotraer. es que depende mucho del nivel de la transgresión, ¿no? Depende mucho de la deficiencia. El- las acciones de supervisión sí tienen, digamos, obedecen a una evaluación integral que se hace a cada caso específico, ¿no? Entonces, como les he mencionado, si por ejemplo hay un tema bien puntual que no ha tenido incidencia, ¿no? O es un error mínimo, eh, si no se evalúa otro tipo de conclusiones a la nulidad, ¿no? Pero digamos que haya incongruencia en el plazo de ejecución del servicio, el plazo de entrega o de la obra, o temas de elegibilidad, por ejemplo, como les he mencionado, o falta de publicación de ciertos documentos. Este tipo de errores sí acarrean la nulidad porque afectan el conocimiento de la totalidad de las condiciones de la contratación que pueda tener el proveedor, ¿no? Y por ende, este está en una desventaja frente a, a un proveedor que pueda, digamos, tener el conocimiento total de las condiciones de la contratación. Y por ende, en esos casos sí se recomienda la declaración de la nulidad por parte del titular de la entidad, ¿no? Con el consecuente impartir directrices, ¿no? Y la comunicación correspondiente al Sistema Nacional de Control, que es quien, como les he mencionado, va a determinar las responsabilidades. Entonces sí tienen que ser muy cuidadosos y hacer una evaluación integral de el error, el impacto del error y por ende sus consecuencias en el proceso de selección. Ok, perfecto. A ver, vamos con la siguiente pregunta. En proyectos bajo la modalidad de precios unitarios, ¿qué estrategias puede emplear un contratista para mitigar los riesgos asociados a errores en los metrados del expediente técnico? Eso también es bastante específico. Sí, en realidad, yo siempre recomiendo que, o sea, si es un proveedor y tiene que estar atento a las convocatorias que se hace, ¿no? Y ¿por qué? Porque para registrarse oportunamente en la etapa para poder formular consultas y observaciones a las bases. Porque como les he mencionado, bueno, a una entidad se le puede ir, digamos, de error por una inadecuada gestión de la elaboración de sus documentos o una inadecuada gestión del registro de esta información en el SEACE, porque al final, bueno, nadie es perfecto, ¿no? Por decirlo así. Entonces, sí pueden existir errores, pero hay formas en las que las propias entidades pueden establecer una gestión de estos riesgos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de requerimientos o de otro tipo de documentos, pueden establecer checklists o algunas matrices de seguimiento o formatos. Siempre hay formas en que la entidad, como parte de su gestión interna, elabore documentos o lineamientos o directrices para evitar este tipo de errores, ¿no? Y el tema de esto es básicamente a través de la propia experiencia, ¿no? Eh, a través de los años que vas como, bueno, digamos, área usuaria o como logístico, vas convocando, realizando contrataciones, tienes que mirar atrás para ver, digamos, los errores que tuviste para no replicarlos en las nuevas contrataciones. Y también es cierto que hay un alto nivel de rotación de personal en las entidades, pero por eso es importante que la gestión que está actualmente, digamos, haga un documento o un lineamiento interno que cuando entre una nueva gestión lo recoja y pueda seguir y tenga el know-how, ¿no? De ya lo que pasó anteriormente para establecer, digamos, para elaborar sus nuevos documentos sin incurrir en ese tipo de deficiencias. Ahora, esto es por parte del lado de entidad, ¿no? Creo que la pregunta va más por el lado de proveedor. Como le mencionaba, es importante que se registren oportunamente para formular sus consultas y observaciones, porque es en esa etapa donde van a poder cuestionar o consultar
las deficiencias que puedan haber advertido en el presupuesto de obra, en los metrados, y también, bueno, en el caso de licitaciones públicas o concursos públicos está la elevación al OCE para su pronunciamiento, ¿no? Que el OCE va a poder revisar las absoluciones dadas por la entidad, ¿no? Y si hay este tema de incongruencias en el presupuesto o en los metrados, el OCE lo va a poder advertir también de una posible revisión de oficio que haga el proceso también, ¿no? Y, y en los procesos que no tengan esta vía, como les digo, quedan las consultas, observaciones, y digamos que si la absolución no es la deseada por parte de ustedes, siempre pueden solicitar una acción de supervisión de parte al OCE, ¿no? Ok, perfecto. A ver, vamos a la siguiente pregunta. Antes de pasar a la siguiente pregunta, déjenme recordarles que la presentación que acaba de hacer Alberto ya está publicada en la colección de presentaciones, así que van a poder encontrar toda esta información en la plataforma, ¿no? En go.p, en la colección de presentaciones. Ahora nos van a ayudar también el equipo técnico a colocar el enlace en esta caja de comentarios para que ustedes puedan acceder a la presentación. Ahora sí, vamos con la siguiente pregunta, que es, ¿qué mecanismos actuales de la ley de contrataciones favorecen la implementación de controles antisoborno o antifraude y en general para ayudar a la supervisión del cumplimiento del contrato por parte del proveedor? Digamos que en la base estándar digamos, hay un anexo, ¿no? Que sí habla de este tipo digamos que para evitar, como parte de una declaración jurada del proveedor, ¿no? Sobre ese tipo de situaciones adversas. Este, pero más que todo, como por ejemplo, que te habla de que no tengas impedimento, que no he incurrido o no he participado en actos de corrupción, respeta el principio de integridad, ¿no? Es como una parte de las declaraciones juradas que establece la base estándar como anexos, ¿no? Entonces, en principio está eh, en el marco de la norma de compra pública, ¿no? A ese nivel. También hay una cláusula en el contrato, ¿no? Que también busca, digamos, este tema de evitar este tema de la corrupción, ¿no? Y además, bueno, cuando se suscribe el contrato hay una causal por la cual puede declararse la nulidad cuando se evidencian este tipo de actos, ¿no? O sea, digamos que la norma de compra pública lo ha regulado a ese nivel, ¿no? Eh, pero entiendo que en otros sistemas diferentes al del abastecimiento, también se ha buscado dar una regulación a través de las oficinas de integridad, ¿no? Este, que establecen distintos lineamientos a través por parte de cada entidad para evitar ese tipo de situaciones, ¿no? Entonces, esa es la regulación actual. Bien, vamos a la siguiente pregunta, que me parece que se complementa un poco con la anterior, que está referida a la rotación de personal en áreas de logística, ¿no? En ese sentido, tú mencionabas que sí, podría afectar, podrían generarse riesgos cada vez que hay una alta rotación de personal, porque pues estas personas tienen que aprender nuevamente y gestionar, eh, y no tienen probablemente una línea guía, ¿no? En ese sentido, ¿tú crees que esto podría coadyuvar a que la probabilidad de riesgos sea mucho más alta? Sí, definitivamente la alta rotación de personal no es un problema ajeno a todos, ¿no? Creo que en todas las entidades del Estado sucede eh, por diversos motivos, ¿no? Mayormente están asociados, bueno, a cambios de gestión, a cambio de óptica, eh, y también por los propios profesionales que conforman las oficinas, ¿no? A veces, bueno, no, mayormente he visto que hay personas que no les gusta estar mucho tiempo en una institución, les gusta estar rotando por un tema de espíritu de cambio, de ver nuevas cosas o de aprender, ¿no?
Entonces, las causas son muy diversas. Yo creo que es un análisis más que debería pasar por otro tipo de- de análisis. Pero si lo circunscribimos al tema de compra pública, como les he mencionado, creo que es importante que en la institución, por ejemplo, alguien o la gestión actual, eh, conociendo esa situación, elabore, digamos, o deje directrices, lineamientos, alguna guía, algún documento de apoyo, desde el ámbito de la especialidad que maneja, ¿no? Eh, Como les he dicho, eh, el error es algo muy recurrente que hemos advertido nosotros y, por ejemplo, las entidades saben bien en qué se han equivocado luego de las consultas de observaciones, luego de la elevación o luego de conocer algún dictamen emitido por el OCE, ¿no? Ya tienen el conocimiento de qué es lo que han hecho mal. Entonces, y orientado específicamente a la contratación que ellos van a llevar a cabo. Creo yo que es importante que éstas se consoliden a nivel de cada institución, por cada oficina, ¿no? Como les mencionaba, en un documento y con la denominación que ustedes, bueno, estimen conveniente, ¿no? Para que esto quede en la entidad, ¿no? Eh, Porque es importante que el conocimiento al final se transmita y que no se quede para uno mismo. Bien, sí, súper importante esa transferencia de conocimiento, ¿no? Ujú. En los equipos. A ver, tenemos todavía bastantes preguntas. En el ejercicio de la capacidad supervisora del OCE, eh, el OCE puede verificar hechos denunciados en un proceso de selección con posterioridad al otorgamiento de una buena pro y suscripción de contrato. ¿Qué procedimiento debe seguir para la comunicación de los resultados y aplicación de la sanción? Mm, bueno, en principio el OCE puede conocer las denuncias, ¿no? Lo llamamos acá solicitud de supervisión a pedido de parte, en cualquier oportunidad de la contratación, ¿no? O sea, podemos recibirlo tanto en actos preparatorios, como en procedimiento de selección, como en la ejecución contractual. Entonces, en cualquier etapa de la contratación nosotros podemos tener conocimiento de algún hecho denunciado, ¿no? Eh, lo que se hace, como les he mencionado, es una evaluación integral considerando la magnitud de la deficiencia, ¿no? El estado del procedimiento y, digamos, cómo se llevó a cabo también el acto de las ofertas, etc., ¿no? Es algo que también que se mapea, eh, pero la mayor evaluación que se hace es, diría yo, que es por la magnitud del error, ¿no? Es la magnitud del error y en base a los diferentes análisis que se hacen, bueno, se saca una comunicación a la entidad y al Sistema Nacional de Control, eh, evidenciando el error incurrido, ¿no? Y al titular la entidad, ya sea para impartir directrices para evitar situaciones similares en futuros procedimientos de selección o para recomendarle la nulidad del procedimiento de selección. La casuística es muy variada, como les digo, entonces, y el OCE está facultado para resolver de estas distintas formas, ¿no? Mm, Creo que con eso diría la respuesta. Bien. Ahora para los oficiales de integridad, ¿no? Desde la posición de un oficial de integridad, ¿cómo podríamos contribuir con la identificación y mitigación de estos errores o estos riesgos en las entidades públicas? Eh, yo creo que es importante que haya una coordinación directa con las áreas usuarias y los logísticos. Eh, Porque si bien entiendo que por el tema de integridad, digamos que ustedes no están tan especializados en el tema de compra pública, ¿no? Lo ven más a otro nivel, ¿no? No específicamente a eso, pero sí es cierto que hay riesgos importantes en la integridad, mayormente en el tema de compra pública, ¿no? Que es una zona muy sensible. Yo recomendaría sinceramente que se reúnan
como les dije, con el área usuaria o con el área logística, y mapeen, digamos, los errores más frecuentes que han incurrido. Y es porque las áreas logísticas ellos mismos lo saben, ¿no? Por las consultas, observaciones, o las comunicaciones que hayan recibido por OCE o por las resoluciones del Tribunal de Contratación Pública también, ¿no? Porque ahí también, más que todo, el Tribunal de Contrataciones del Estado es quien identifica estas eh, transgresiones, digamos, en las evaluaciones de las ofertas, que creo que es lo que más recurrentemente sucede, ¿no? Una indebida evaluación por parte del comité de selección y que conlleva a una nulidad o al retraso del proceso, ¿no? O creo que más en el caso de integridad podría ser por otros motivos, de repente ligados a un tema de corrupción o de influencias, ¿no? Entonces, sí considero es muy importante que lleven a cabo estas reuniones de coordinación eh, para conversar sobre la problemática, la identificación de los casos recurrentes y las medidas de mitigación para evitar que esto sucedan, ¿no? Podría ser a través de una matriz de riesgos, em, se me ocurre, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de instrumentos y coordinaciones que podrían realizar. Ok, y ahora que justo mencionabas esta herramienta como una matriz de riesgos, ¿qué otras estrategias o mecanismos recomienda el OCE o recomiendas para que las entidades puedan reducir estos riesgos de las contrataciones? Por ejemplo, yo he visto que tienen una plataforma que es donde, ¿cómo se llama? Donde está el perfil de los proveedores del Estado, no me acuerdo el nombre, pero Ah, un buscador de proveedores del Estado. De repente, una la herramienta FUP. como esta y otras. Sí, bueno, el OCE tiene la FUP, ¿no? Que es la ficha única del proveedor, donde ahí se puede ver un poco del comportamiento de un proveedor. Ahí solamente ponen en Google FUP OCE o ficha única del proveedor y encuentran un poco de, porque esta herramienta está vinculada con SBS, con SUNAT, con el SEACE, entonces ahí te puede dar una idea de cómo es que un proveedor ha venido trabajando con el Estado, ¿no? Incluso tiene un sistema de calificaciones, ¿no? Con estrellas, todo, entonces puedes ver quién, incluso ahí también te sale si hay un indicio de impedimento también para contratar con el Estado. Entonces es importante que consulten esta herramienta. Em, También hay el OCE, por ejemplo, la subdirección en la cual yo estoy a cargo, brinda un servicio de asistencia técnica, ¿no? Si en Google ponen asistencia técnica OCE, te va a salir el primer link. Entonces, y creo que lo hemos un poco fomentado a través de nuestras redes sociales o distintas páginas que lo se maneja. La asistencia técnica es una actividad que la hemos implementado recién a partir del año pasado, ¿no? Que a través del cual un formulario de Google Form bien sencillo, eh, se inscriben y requieren apoyo para lo que requieran, ¿no? Este, en este, en esta actividad también podríamos, eh, digamos, brindarles mayores alcances sobre este tema de errores frecuentes o sobre, digamos, algunos lineamientos generales, pero mayormente es para revisión específica o consultas específicas de una contratación en particular, ¿no? Así que si, por ejemplo, los amigos logísticos o del área usuaria que nos están viendo tienen alguna duda de su contratación o no saben si poner tal o cual condición, o incluso si quieren una revisión del proyecto de bases antes que lo convoquen en el SEACE, pueden recurrir al OCE y nosotros les damos también asesoramiento respecto a lo que necesiten, ¿no? Como les digo, pueden ser desde consultas puntuales hasta revisarles proyectos de documentos antes de que convoquen, ¿no? Y esto les evitaría también este tema de incurrir en errores porque ya cuentan con un filtro de OCE antes que convoquen, ¿no? Perfecto, sí, esa es una gran herramienta, es una gran ayuda. De hecho, acabo de buscarla, la encontré, busqué Mm, asistencias técnicas OCE, me salió a la página de campaña y mm. el enlace directo al formulario, así que está bastante accesible para todas las personas que necesiten también hacer este tipo de consultas. Esa es una gran herramienta. Y la que mencionaste también hace un momento, que es el buscador de proveedores del Estado, también está bastante accesible, también encontré. Vamos con una pregunta más.
Ya, esa es otra pregunta bastante más específica. A ¿Es ver. usual que durante las indagaciones de mercado la fuente más utilizada es la cotización? Sin embargo, ante el riesgo de que los proveedores presenten cotizaciones con precios sobrevalorados, ¿qué otras fuentes se sugiere o recomienda a fin de minimizar los riesgos? Sí, ese es un tema muy recurrente también, ¿no? Porque, claro, todo el mundo usa la cotización, porque, bueno, digamos que es lo más tangible y más, digamos, entre comillas, rápido, ¿no? Si es, siempre y cuando un proveedor te responda. Porque, bueno, tú mandas tu correo, ¿no? Y con un formato y te lo devuelven y ya agarras el monto y listo, ya tienes tu, ¿no? Agarras tu monto, tu proveedor, en caso de bienes tu marca y ya tienes, ¿no? Y determinas ahí rápido estos temas. Ojo que también hay que considerar que, bueno, lamentablemente por un tema de demoras en el pago, etc., los proveedores usualmente al Estado le terminan vendiendo un poco más caro, ¿no? Pero eso es un problema, bueno, ya sistémico, ¿no? Este, ahora, ¿sobre qué otras herramientas puedes usar? Está, por ejemplo, los precios históricos. Por ejemplo, en tu entidad has contratado anteriormente este tema, entonces lo puedes usar, ¿no? Siempre y cuando las condiciones se mantengan y lo puedes emplear también. Este, también puedes buscar de otras entidades, por ejemplo, en el SEACE se han contratado ese objeto, ¿no? Y lo tienes como referencia también. O sea, tienes distintas fuentes, ¿no? Para hacer esa, tu indagación de mercado. Pero sí es cierto es cierto el problema que comentan, ¿no? Que las cotizaciones usualmente para el Estado son más altas, pues, pero eso es por digamos, propia dinámica del mercado, ¿no? Y porque, bueno, a veces algunas entidades es más complicado contratar que para otras, sobre todo temas de pago, ¿no? Más que todo. Sí, ahora que lo mencionas, justo recordaba alguna vez o algunos casos en los que, por ejemplo, necesita una entidad pública contratar algún software o no sé, con alguna, ¿cómo se dice? Alguna suscripción de alguna membresía, por ejemplo, una membresía como el Sumo, una suscripción a StreamYard o alguna otra suscripción. Y lo que uno tiene que hacer es pagar con una tarjeta de crédito, pero el Estado no maneja una tarjeta de crédito. Mm, Entonces tiene que contratar a un proveedor que te brinde ese servicio, que haga el pago y muchas veces este pago es muchísimo más elevado que la suscripción que podríamos pagar directamente. Es que manejar el Estado una tarjeta de crédito. ¿Alguna vez han pensado desde el OCE de repente cómo manejar esta situación? mm. Eh, es complicado porque al final son recursos públicos y si el OCE, bueno, digamos que como ya les he explicado, el OCE no está atrás del uso adecuado de los recursos públicos, pero sí lo está Contraloría, ¿no? Entonces, y Contraloría siempre te pide tener guías, directivas, lineamientos, pautas bien detalladas de lo que se debe realizar, ¿no? Entonces, y más aún respaldado por la misma norma, que ya te establece también cómo es la conformidad, cómo es el pago, los procedimientos para hacer esto, lo otro, ¿no? Y bueno, esta sobreregulación, diría yo, obedece un poco a las carencias que tenemos como sistema y también por parte de algunos operadores de la norma, ¿no? Que a veces, bueno, como es sabido, tienen actitudes un poco alejadas de la integridad o que comulgan con la corrupción, ¿no? Entonces, es un poco complicado, es un poco complicado. Sé que hay iniciativas a futuro que flexibilicen este tema, ¿no? Pero todavía están en desarrollo y en evaluación por parte de la Dirección Técnica Normativa, y por la DGA, ¿no? Que como ahora es ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, pero todavía nada tangible. Bien, creo que ya, bueno, esta es la última pregunta y ya hemos llegado al final de la sesión. ¿Podrías, Alberto, de repente darnos alguna reflexión final para cerrar? Sí,
Bueno, básicamente lo que les he querido un poco detallar son errores que hemos visto en la supervisión. He tratado porque bueno, si nosotros tenemos errores eh, identificados en mayor cantidad, ¿no? El tema es que muchos de estos ya no se van a replicar en la nueva norma porque las condiciones han variado, hay nueva regulación, eh, son consideraciones diferentes, ¿no? Entonces he tratado un poco de que para como a mirar a futuro, eh, quedarme con aquellos deficiencias o errores que nosotros hemos identificado que probablemente puedan continuar con la nueva norma, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que como que cada entidad, ¿no? Hay una coordinación eh, seguida, ¿no? Entre el área usuaria, el órgano encargado de las connotaciones, que son los logísticos, y ahora las oficinas de integridad también, porque sí es importante que establezcan estos documentos internos donde mapeen el origen de las deficiencias, ¿no? Las formas de mitigarlo, como les dije, puede ser a través de formatos, entre otro tipo de documentos. Ven el impacto de estos errores también Muy y bien, se haga, y se, parece. y se haga un seguimiento de la implementación de las medidas de mitigación, ¿no? Porque sin seguimiento no se va a poder medir. No se va a poder medir si las medidas que ustedes están estableciendo han tenido un impacto o no. Eh, Creo que eso es lo más importante, que desarrollen estos instrumentos internos para poder evitar las transgresiones en los procesos de compra pública. Y también creo que es importante la gestión del conocimiento, ¿no? Para que este no se quede por ejemplo, en la gestión actual o en la gestión que se fue, ¿no? Sino que se establezca un lineamiento para que se deje un documento que pueda servirle a a las distintas gestiones que vayan a ejecutar estas compras, porque al final lo que se busca es la satisfacción de la necesidad, ¿no? Y esto debe estar más allá de la cabeza que estaba en ese momento. Y creo que finalmente a veces uno tal vez un orgullo o algo así no puede preguntar, no pregunta, no se anima a preguntar o a veces se quiere quedar con sus archivos de sus informes, ¿no? Me ha pasado a mí también con compañeros que, bueno, a veces uno tiene ese tipo de interacciones y creo que a todo el mundo le ha pasado, ¿no? Pero al final todo lo que nosotros generamos es para el Estado y pertenece al Estado, no es propiedad de uno. Uno solamente es un instrumento que al final va a facilitar que las cosas se lleven bien. Entonces, si uno a veces desconoce algo, yo creo que es importante que pregunte, ¿no? Sin miedo al que dirán, porque al final la respuesta te va a servir mucho para tu propio desarrollo profesional, ¿no? Y en otro caso, si es que tú ya la tienes clara y no tienes ninguna duda, sería bueno que compartas ese conocimiento, ¿no? Creo que eso sería mi reflexión. Así es, qué importante esto, ¿no? Y te agradecemos a todas las personas por su participación en esta sesión sobre errores que generan riesgos en los procesos de contratación de